Buenas, ¿cómo están? Nos encontramos en este espacio para trabajar sobre la clase de sociales. Les voy a mostrar en detalle a quién va dirigida esta clase y cuál es el objetivo de la misma. Va dirigido al grado octavo en la asignatura de Ciencias Sociales. El derecho básico de aprendizaje que vamos a abordar es: comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas, es decir, para las sociedades actuales. Competencia: identifica y analiza los hechos que favorecieron los movimientos independentistas en las colonias españolas y latinoamericanas en general. En este video no vamos a abordar todo el proceso de independencia de las colonias latinoamericanas, sino que vamos a enfocarnos en los antecedentes de la independencia de Latinoamérica. Es decir, vamos a mirar cuáles fueron esos factores, tanto externos como internos, que permitieron que se diera el movimiento independentista aquí en América Latina. Como nosotros hemos visto, nosotros no estamos de forma aislada en el mundo, sino que los diferentes hechos, diferentes realidades, diferentes dinámicas que se dan en el contexto global influyen en lo que ocurre también en la realidad local. Entonces vamos a mirar primero esos elementos del contexto externo que influyeron en el proceso de independencia. Y esos tres elementos son, los tres procesos son la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos tres procesos nosotros ya los vimos en las primeras guías. Entonces ahora solo lo vamos a mencionar de forma breve por la influencia que tuvieron en el proceso de independencia de Latinoamérica. La Ilustración. Entonces nosotros hemos visto que en Europa los ideales de la Ilustración y el pensamiento liberal se difundieron por toda Europa y rechazaban los gobiernos de tipo absolutista, es decir, donde todo el poder recaía en cabeza del rey y daba poca o nula participación a otros sectores de la sociedad. Entonces, esos pensamientos de la Ilustración llegaron acá a América Latina y le brindaron a las élites criollas, es decir, aquellos españoles nacidos en suelo americano, argumentos ideológicos para cuestionar a la corona española sobre los procesos que venían desarrollando aquí en lo que eran las colonias españolas. Independencia de Estados Unidos. Entonces nosotros vimos que las 13 colonias británicas realizaron su proceso de independencia y también crearon su constitución federal. Esta constitución habla de unos derechos inalienables de las personas. ¿Qué significa inalienable? Que estos derechos nadie los puede quitar. También habla la constitución de una igualdad y de una libertad, así como también lo plantean las ideas de la Ilustración. Entonces, esa constitución de Estados Unidos sirvió de inspiración para las constituciones que se promulgaron aquí en América Latina después del proceso de independencia. Y el otro proceso fue la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa en Europa creó un ambiente de inestabilidad política que amenazaba a las monarquías. También se dio en ese contexto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y los ideales en los que estaba basada la libertad, igualdad y fraternidad. Algunos criollos que estuvieron en Europa viajando por diferentes motivos, digamos, lograron conocer un poco más cómo fue ese proceso y digamos que tomaron de esas ideas para traerlas acá a América Latina y que les sirviera de inspiración, de motivación para el proceso independentista. Bueno, esto que presentamos fueron los elementos externos, los aspectos o factores externos que, digamos, motivaron el tema de la independencia acá en América Latina. Pero hubo unos hechos fundamentales en el contexto interno
relacionados con la corona española, con algunas medidas tomadas por la corona española, que fue lo que se conoció como reformas borbónicas, que propiciaron levantamientos indígenas y movimientos populares. Entonces, en España tomó el poder la Casa Borbón, que procede de Francia, y digamos que el contexto que había en España era que había crisis del imperio, habían constantes guerras con Inglaterra, había poca eficiencia de las instituciones políticas y administrativas que funcionaban aquí en América. Entonces, ¿qué quería la corona española? Recuperar el control sobre las posesiones, es decir, sobre las colonias americanas, y poder volver a aprovechar los recursos. ¿Y a través de qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A través de reformas a nivel administrativo, político y económico. Ahora vamos a mirar un poco más en detalle cuáles fueron esas reformas. Entonces, las reformas administrativas. Los cargos deberían ser ocupados exclusivamente por españoles nacidos en la península ibérica. ¿Eso qué significaba? Que los criollos, es decir, los nacidos aquí en América Latina, entonces no podían ya ejercer ese tipo de cargos y por tanto perdían poder político. Control a funcionarios, se prohibió vender los cargos. Antes la persona, me nombraban a mí, entonces yo le vendía el cargo a otra persona, esa persona ejercía la función, pero entonces la corona perdía poder porque ya no sabía exactamente quién estaba ejerciendo esos cargos. Entonces por eso se prohibió, para tener un mayor control. Políticos, se amplió el control político de España. Ya dijimos que se redujo la participación como consecuencia de esta decisión. El control del Estado aumentó y la Compañía de Jesús, que hace parte de la Iglesia Católica, que también son conocidos como los jesuitas, fueron expulsados. ¿Por qué? Porque se consideraba que ellos, esta compañía tenía gran poder y una gran influencia. Entonces, que su lealtad estaba hacia la Iglesia Católica y hacia el Papa, y por tanto podría ser desventajosa su presencia para la corona española. Medidas económicas. Aplicación del sistema proteccionista. ¿Qué significa esto? Que para proteger lo que yo produzco, entonces las personas que quieran venir de afuera a vender a las colonias americanas tienen que pagar para poder ingresar sus productos. Entonces con esto quieren que, como toca pagar, las personas no vendan tanto acá, entonces que los productos que lleguen sean de España y disminuir la presencia de productos extranjeros. Enviar hacia España las riquezas obtenidas y aumentos de impuestos del tabaco, el hilado de algodón y otros productos. Entonces, comparando un poco con la realidad actual, ustedes pueden ver que el tema de aumento de impuestos, en este caso también, digamos, desfavorecía a las clases que tenían menos recursos, como los mestizos, indígenas, etcétera. Entonces, esto también generó una serie de movimientos en rechazo a esas medidas. Y digamos que estamos viendo también en la actualidad que el tema de querer subir unos impuestos y querer colocar unos nuevos, aumentar la base de las personas que dan y que tributan el impuesto a la nación, también ha generado una serie de medidas actualmente en nuestro país. ¿Por qué? Porque los bolsillos de las personas, su situación económica se ve afectada y se toman medidas para evitar que esto de aumento de los impuestos se pueda dar y que pueda afectar a las personas en su economía. Entonces estamos viendo que temas que se ven en el pasado, digamos, también se van volviendo actuales, con unas dinámicas diferentes, pero se mantienen algunos elementos. Entonces, ¿quiénes fueron los principales afectados con esas medidas? Los criollos, ya vimos que perdían poder político e incluso poder económico por las reformas borbónicas. Los indígenas y mestizos, sobre todo por el tema económico, con el tema de los impuestos, y también habían algunos mestizos que habían adquirido cierto poder político, ciertos cargos, y con la decisión de que los cargos importantes solo fueran por españoles nacidos allá en España, también se veían afectados. Entonces, ¿qué genera este tipo de situaciones?
generó levantamientos indígenas, principalmente en Chile, Bolivia y Perú. El de los más destacados es el de Tupac Amaru, hacia 1780. Entonces, miles de indígenas se alzaron buscando la expulsión de los españoles y el restablecimiento de su territorio. Sin embargo, digamos, la corona española logró reprimir todo este movimiento, pero miren, a finales de 1780, a finales del siglo XVIII, comenzando 1780, ya se van dando procesos, se van dando movimientos. Y si bien nosotros vemos que lo del 20 de julio fue en 1810, eso no ocurrió de una vez, sino que antes se venían dando unos procesos, unos inconformismos que finalmente permitieron el proceso de independencia. ¿Qué más se dieron? Movimientos populares. Entonces, criollos y mestizos se unieron contra las reformas borbónicas porque se veían afectados por ellas. En el virreinato de Nueva Granada, es decir, el virreinato donde se ubica lo que actualmente es nuestro país, lo que es Colombia, se dio el proceso de la revolución de los comuneros. Los comuneros eran la gente del común, entonces, del común o comunero, entonces, artesanos, personas dedicadas a la producción. Entonces, ellos decidieron luchar contra esas reformas. Marcharon hacia Santa Fe más de 20.000 personas para reclamar por sus derechos. Sin embargo, el movimiento fue aplastado por las tropas realistas. Realistas viene de real, que viene del rey. Entonces, las tropas del rey, de la corona española, acabaron con el movimiento de los comuneros y sus principales líderes fueron ejecutados. Y esto también, estas medidas también las hacen para desincentivar los movimientos. ¿Por qué? Si hay un movimiento que está luchando y matan a sus líderes, entonces con eso también se busca generar temor para que nuevas personas no se les ocurra tener las mismas ideas. Sin embargo, sabemos que el proceso de inconformidad y de búsqueda por la libertad siguió adelante y fueron surgiendo nuevos líderes también con deseo de lograr la independencia. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Entonces, ya en las próximas clases ya vamos a entrar un poco más en detalle de cómo fue el proceso de independencia aquí en las colonias latinoamericanas. Nos vemos, bendiciones.